ha sido uno de los escritores más precisos, más claros, más contundente, con un griego más excelente, con una palabra más clara, con una palabra que nos lleva a entender la vida de nuestro Señor Jesucristo, de una palabra que nos lleva para entender lo que realmente es la palabra viva, la palabra conducente, la palabra real, la palabra que es de Dios. El apóstol Lucas, el evangelista Lucas, él dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es una gran verdad. La historia, como decía hace un momento, se sigue escribiendo. Pero hay tantos que han dado una historia negativa de lo que es el Evangelio. Una historia negativa de lo que es Jesús. Una historia negativa de lo que el Señor puede y está haciendo hasta el día de hoy. Aunque nosotros veamos las cosas lentas y aunque nosotros veamos las cosas que están sucediendo, que parece que Dios no tiene nada que ver, parece que Dios no está interviniendo en cosas importantes, nosotros debemos de entender que el Señor sigue trabajando. Amén. Y que el Señor sigue haciendo cosas y que el Señor sigue tocando las vidas, no solamente en este país, sino fuera del país y fuera, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y porque Él está en todas partes. Amén. Y eso lo sabemos y lo entendemos. Por eso Lucas lo expresa. Muchos han tratado de poner en orden la historia. Muchísimos han escrito. Muchísimos han hablado. Hombres fuertes, hombres poderosos, psicólogos, hombres que han tratado siempre de descubrir la historia real de lo que es el Evangelio. La gente que ha tratado de decir que el Evangelio es una cosa negativa. Hace unos días veía de un hombre que decía: para mí el Evangelio no cuenta. Y bueno, si para usted el Evangelio no cuenta, eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es el dueño del Evangelio. Usted no tuvo nada que ver en el Evangelio, usted no tuvo nada que expresar en el Evangelio, porque Jesucristo es el que vino para darnos a entender su reino a través del Evangelio y de la muerte expiatoria de Él, que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar, para cambiar, para redimir, pero a veces la gente no lo ha entendido, no lo ha comprendido. Y aunque el Evangelio está tan avanzado, el Evangelio está bien avanzado en profecías, en escritos, en idiomas, porque hasta hoy tenemos más de 2000 idiomas que se han escrito. Yo decía en otro mensaje que un escritor decía que se ha escrito el Evangelio en 2422 idiomas. Es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y qué bueno que la Biblia es un libro amplio. La Biblia es un libro que en sí no trata de decir lo que realmente de dónde viene Dios, sino la Biblia trata de que el que escribe es Dios y que Dios ha existido siempre, que Dios no tuvo ningún principio. Dios ha sido siempre y siempre lo será, porque Él es el dueño del mundo, de la humanidad y de todos y cada uno de nosotros. Amén. Y aunque a veces nosotros no podamos entender tanto la historia, pero a Dios la gloria, como dijo una vez un ranchero: yo no sé muchas cosas, pero lo que sé es que Cristo me cambió. Amén. Es que Cristo me transformó. Es que Cristo me hizo una nueva criatura. Es que Cristo cambió mi vida. Cristo perdonó mis pecados. Infinidades de pecados. Él los perdonó. Él me los quitó. Él no quiere que yo continúe en la maldad, sino que siga sus pisadas. Eso es lo que dijo este gran hombre. Un hombre que en realidad a veces no
se podía ver mucho. Lucas dice, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No había entendido mucho la palabra ciertísima. A veces decimos, parece que son ciertas. Parece que a lo mejor es verdad. Parece que a lo mejor tal vez tenga razón la persona. Pero Lucas dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En una palabra amplia, en una palabra grande, Lucas fue testigo de lo que era el Señor. Lo vio, caminó con Él, pudo expresar sus sentimientos, pudo verlos, pudo analizarlos, ver su persona, ver su perfil, ver lo que era el Señor. El Señor humilde, sencillo, con un mensaje nuevo, con una palabra de cambio, con una palabra que venía a fortalecer la vida. Por eso Lucas dice estas cosas que son ciertísimas entre nosotros. Y no solamente Lucas lo dice, lo podemos decir también nosotros, los que realmente hemos creído en el Evangelio y que amamos al Señor. Esto que el Señor ha hecho en nosotros es una gran verdad. Lo que Dios ha hecho en nosotros es algo real, algo poderoso. Aleluya. Y aunque muchas veces la gente no lo entienda, nosotros sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha hecho en nosotros una nueva criatura. La Biblia lo dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y aunque si nos remontamos un poquito a 750 años antes de Cristo, nos vamos al capítulo 53 de Isaías, cuando Isaías él anuncia el nacimiento, cuando él dice, aleluya, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías, hablando 750 años antes de Cristo, él vio el Mesías, él contempló la belleza de un Señor, él vio el sacrificio de un Señor y dijo, pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Como dijeron los fariseos. Los fariseos dijeron, si Cristo fuera el Hijo de Dios, ¿cuántos no creerían en Él? Él dijo, ¿por qué los grandes no han creído en Él? ¿Por qué nada más los pobres han creído en Él? Y los fariseos lo dijeron. Y una vez dijeron los fariseos, hasta los fariseos insultaron, esta gente está maldita, porque han creído en el Señor. Pero dice, ¿dónde están los grandes? ¿Dónde están los grandes señores que creen en el Evangelio? Parece que no había ninguno. Sin embargo, habían otros, como Nicodemo, que creyó en el Señor, como José de Arimatea, otro grande hombre que creyó en el Señor. Y podíamos mencionar más. Pero quiere decir que estas cosas del Señor son ciertas, son verdades, son cosas reales y verdaderas. Y aunque el Evangelio muchas veces no lo entendamos del todo por todo, pero sí sabemos que la experiencia que está en nosotros es algo real, es algo positivo, porque nos podrán quitar cualquier cosa, pero la experiencia nunca nos las podrán quitar. Amén. Amén. Eso dice Lucas. Tal como nos enseñan los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Con sus ojos. Lucas escribe un griego exaltado y demuestra una habilidad literaria. Lucas, él ve y practica las cosas importantes de lo que la palabra del Señor dice, hablando del judío, del Señor Jesucristo. No se puede a veces diluirse aún Lucas en la tarea de proteger un relato de las cosas que él creía real y verdadero, y que la humanidad completa de aquel entonces, en la iglesia primitiva, ellos tenían la seguridad de un Señor que los amaba, que los quería, que estuvo con ellos y
y que les dijo que él sí iría, pero que dejaría una tarea importante, una tarea de predicar el evangelio. Es lo que el texto de la palabra nos dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio del Señor es el que salva. El evangelio del Señor es el que salva, es el que redime. El evangelio del Señor, el que acepta el evangelio, ha aceptado la mejor cosa del mundo que puede obtener: el evangelio. Porque el evangelio, amados hermanos, sigue haciendo felices a las personas que en realidad lo llevan a cabo. Y eso habla Lucas. Los que lo vieron con ojos oculares. ¿Sabía usted que las cosas, que los testigos mejores son los oculares? Los que han visto las cosas. Una vez hubo un accidente y le preguntaron a un señor: Señor, ¿quién de estos señores tuvo la culpa? Y dijo: no lo sé porque no lo vi. Qué bueno. Pero hay gente que sin ver a veces testifica, a veces habla. Nosotros somos uno de ellos, porque no hemos visto al Señor, no lo hemos contemplado cara a cara. La gente quiere ver, la gente quiere ver para creer. Nosotros creemos sin ver, porque creemos por fe. Fe es creer lo increíble, fe es recibir lo imposible, y fe es ver lo invisible. Lo que hoy es invisible lo veremos un día. Lo que hoy no podemos ver lo veremos, siempre y cuando seamos fieles al Señor. Y si no le somos fieles, de todas maneras lo vamos a ver.